había en el rebaño. Eran 100 ovejas de un buen pastor. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 Hola, hola, muy buenas noches. dejó en el aprisco, Bienvenidas, bienvenidos y por la a montaña este nuevo momento de oración a buscarla fue. junto a la palabra del Señor, mis primeros pasos. La encontró Vamos a esperar un momentito que se conecten algunas personas temblando de frío. para que podamos dar comienzo y nadie se pierda En sus brazos este compartir. curó sus heridas y al redil volvió. Mientras escuchamos esta canción, Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que perdidas van por todo el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, bueno, bienvenidas, buenas noches. temblando de frío. Les mando un gran abrazo, gracias por estar aquí compartiendo En sus brazos este momento de oración y de la palabra del Señor. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que descienda en este momento, que venga a tocar nuestros corazones, que venga a sanar nuestros corazones, que venga a liberar nuestra vida, nuestra alma del cautiverio, de la tristeza, de la desolación, de la desesperación, de la soledad, de la angustia, de la pobreza, de la enfermedad. Sabemos que el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio, viene a transformar nuestra vida y hoy queremos pedirle que se manifieste con poder en nuestro corazón, que nos dé el entendimiento, la gracia, la sabiduría para poder atesorar la palabra del Señor. Bueno, muy buenas noches a los que se han ido conectando. La verdad es que igual estoy un poquito nerviosa porque nunca yo había meditado la palabra del Señor así como lo quiero hacer ahora, en este compartir un testimonio, abrir la vida personal, abrir el corazón. Espero que todo sea para mayor gloria de Dios y que esto pueda servir a muchas personas que así como yo en un momento de la vida me encontraba con angustia, con temor, con miedo, sin fuerzas, y en un momento de desesperación clamé al Señor. Y el Señor, sin que yo lo esperara, un día me respondió. Él escuchó mi oración, escuchó mi súplica
Y la verdad es que... pero yo nunca pensé que mi oración iba a ser escuchada. Así que eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Quiero dar gracias a Dios por mi vida, por la vida de mis hijos, por la vida de ustedes, por este momento de oración, por su palabra, por nuestra iglesia y por todos los bienes espirituales que Él va poniendo en nuestro caminar para nuestra salvación y obviamente para que seamos felices. No se trata solamente de que cumplamos un montón de reglas como de una manera dictatorial, que muchas veces es la imagen que tenemos de Dios porque no lo conocemos. Más bien la invitación de Dios es a que lo incluyamos en nuestra vida. Y obviamente que nos cuesta mucho creer esto, que es posible, cuando como que nos dicen, ay, esta habla porque es santurrona, todo el tiempo se lo pasa en la iglesia. Y es el típico comentario que hacemos las personas cuando no estamos en los caminos del Señor. Yo fui una de esas personas que decía, esto es cura, son unos cínicos, unos hipócritas, esta se cree santa. Yo mucho tiempo me reí de la iglesia, de las cosas de Dios, porque no comprendía en realidad de qué se trataba. Entonces, en este tiempo también de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de esta crisis sanitaria, política, económica, social, moral, donde hoy día todo el mundo está como patas arriba, por decirlo de alguna manera. Lo que era bueno ahora es malo, lo que era malo ahora es bueno. Por lo tanto, ya perdimos como el control, perdimos la identidad. Ya no sabemos quiénes somos, si somos hombres, si somos mujer, si tenemos que abortar o no tenemos que abortar, si nos tenemos que casar o no nos tenemos que casar. Perdimos un poco el rumbo. Por lo tanto, la única persona que nos puede ayudar en esto en realidad es el Señor, que es nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, que es esta comunión entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, yo anoté algunas cositas porque ustedes comprenderán que después de cierto tiempo la memoria es un poco frágil. Quiero que me digan cómo está la música, porque si la encuentran muy fuerte, me van diciendo, ¿ya? Bueno, en el Evangelio de hoy vemos que Jesús anuncia el reino de Dios. Y lo primero que Él habla, dice, el reino de Dios está cerca. Jesús vino a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a sanar a los endemoniados, a sanar al paralítico, a los ciegos. Y en definitiva, eso es lo primero que el Señor dice. El reino de los cielos está cerca. Y hoy es el día en que el Señor quiere cambiar nuestras vidas. Y con mucha humildad, con mucho amor y con mucho cariño y respeto, quiero compartir una palabra del Señor, pero quiero compartirla contándote un poquito mi historia, cómo yo me encontré con el Señor. Entonces dice en la segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 7, dice: En mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios, desde su templo escuchó mi voz. Resonó mi socorro en sus oídos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces cuando uno no está en el camino de Dios, uno piensa que en realidad la palabra de Dios es como chaya, o cualquier cosa, o en realidad dice los curas en realidad son unos retrógrados, están pasados de moda, esto de andar hablando de Jesús, qué onda, y por eso yo quiero contarles de cómo yo me encontré con el Señor. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Claudia Serra, voy a cumplir este sábado 43 años. Tengo 3 hijos, uno de 25, una hija de 23, una hija de 12. Soy soltera, siempre tuve relaciones de pareja, nunca me casé. Tuve relaciones de pareja
larga, pasé periodos sola y actualmente hace algunos años ya vivo sola con mi hija más chica porque mis hijos grandes están en la universidad. Pero hace 6 años que estoy en este camino del Señor. Soy católica, pertenezco a un movimiento eclesial que se llama Renovación Carismática, que es una corriente de gracia dentro de la Iglesia Católica. Somos total y absolutamente parte de la Iglesia Católica, con la única diferencia que nosotros oramos, alabamos también y pedimos la unción del Espíritu Santo. En este movimiento de gracia, se desarrollan, el Señor unge a las personas, las sana, las libera, las restaura por acción del Espíritu Santo. Pero quiero retroceder, quiero ir desde el principio. Entonces, en el año más o menos 2000, a fines del 2014, yo tenía, 43 menos 6, 37 años. Estaba viviendo en un departamento chiquito con mi hija más chica y mis hijos en ese momento se quedaron un tiempo viviendo con el papá porque yo me había quedado cesante, ya. Estaba totalmente apartada de la iglesia, ya. De hecho, en ese momento me dedicaba a otras cosas, o sea, trabajaba en una empresa, tenía un trabajo tradicional, tenía una jefatura de una empresa, de una ISAPRE en ese tiempo, era la jefa de una empresa que vende planes de salud, pero adicionalmente de eso buscaba la sanación en terapias alternativas. En ese tiempo yo practicaba Reiki, yoga, me veía las cartas y todas estas cosas como de la nueva era. Pero el punto es que a mis 37 años yo me encontraba en una situación, si bien tenía trabajo, parecía que entre comillas estaba como todo bien desde afuera, pero por dentro llevaba una cruz muy grande porque yo estaba muy cansada, había pasado por muchas situaciones en mi vida que la verdad es que me habían golpeado muy fuerte durante muchos años en la parte emocional, en la parte de salud y en la parte económica. Tenía una vida laboral muy inestable y la verdad es que en ese momento yo sentía que mis fuerzas se acababan, me sentía como al borde de un precipicio, estaba muy triste, me acuerdo, con mucha angustia y en un momento como que tuve una especie de... Era como, no sé si era sábado o un domingo en la mañana, despierto y con mucha pena porque realmente estaba muy cansada de batallar yo tuve una vida muy difícil en realidad desde muy chica. Entonces como que siempre la juventud me jugó bastante a favor, digamos, en muchos aspectos. Pero en ese momento ya como que no me quedaba mucha fuerza. Entonces cuando yo les digo que tuve una vida muy difícil, tuve una infancia, no digo que infeliz, pero sí tuve algunos acontecimientos como traumáticos en mi vida y que obviamente que fueron como mermando también mi estabilidad emocional. En ese momento yo no me di cuenta, obviamente, pero a los 4 años yo sufrí un abuso sexual. Después, durante mi vida, preadolescencia, adolescencia, tuve un papá totalmente alcohólico, violento, sufrí mucha violencia intrafamiliar, una violencia indirecta, o sea, un hogar totalmente disfuncional, un padre totalmente adúltero, mujeriego, borracho, despilfarrador. Pero él tenía un muy buen pasar económico en ese entonces
por lo tanto, como que entre comillas, como que algunas cosas se compensaban, digamos, con esta cosa de la parte de la plata. Por otra parte, la familia de mi papá y de mi mamá eran familias totalmente opuestas, muy diferentes. La familia de mi papá con una crianza europea distinta, donde tienen otra visión, otra mentalidad de la vida, y por otra parte mi mamá es chilena, profesora, bien estructurada, con poco mundo, gente de mucho esfuerzo, gente humilde. Entonces chocan dos mundos. Entonces uno nace entre medio de estos dos mundos, donde muchas veces uno pierde un poco la identidad, uno no sabe si eres de allá o de acá, una fusión un poco extraña, pero sin duda que lo que más me marcó en la vida es que yo nunca tuve paz, nunca tuve paz. Yo creo que olvidé el día que realmente yo tuve paz. Yo creo que el único momento en la vida que tuve paz fue cuando nacieron mis hijos. Bueno, más adelante, esta misma situación familiar y todo hizo que yo me transformara en una adolescente muy rebelde. Yo sentía mucho rechazo por mis padres, sobre todo por mi mamá, porque yo sentía que mi mamá se sometía como a una dictadura de mi papá, y la verdad es que me daba mucha rabia con ella que ella aceptara esa situación. Por otro lado, con mucho miedo, con mucho estrés, en el fondo cualquier adolescente que, por ejemplo, yo estaba durmiendo y a las 3 de la mañana podía llegar mi papá golpeando las puertas, destruyendo las cosas de la casa, golpeando a mi mamá, y era todo un escándalo. O sea, era una inestabilidad, una cosa pero horrible, que yo no, la verdad es que no se la doy a nadie. Entonces mi papá era muy agresivo. Si yo quería llamar a carabineros, mi papá sacaba un cuchillo, cortaba los cables del teléfono, castigaba a mi mamá, yo tenía que defenderla, y así sucesivamente fueron pasando distintas cosas. Entonces yo me empecé a evadir en el colegio. Estudiaba en un colegio privado en ese tiempo, que estaba como a 35 kilómetros de donde yo vivía. Entonces yo pasaba todo el día fuera de la casa. En ese tiempo apareció una persona mucho mayor que yo, que de alguna manera también marca mucho mi vida, porque es un hombre mucho mayor, una persona obsesiva, que de alguna manera, yo teniendo 16 años, me persiguió hasta que logró su cometido de tener una relación conmigo. Yo la verdad es que todavía me pregunto en qué momento yo accedí a tener una relación con esta persona. Yo creo que fue producto del abuso que tuve en algún momento, que como que sentí que esto fue como un segundo abuso, porque sentí que no me podía defender. Es una situación que se me escapó de las manos, que no pude manejar, y las personas de mi entorno, los adultos responsables, que estaban alrededor de mí, que deberían haberme cuidado, protegido, ¿no es cierto?, que debieron haberme rescatado de esta situación. Ellos estaban llenos de problemas, como ya les contaba, el alcoholismo de mi padre y todo lo que conlleva vivir con una persona que tiene vicios y que es violenta. Y por otra parte, todas las mujeres que mi papá tenía, en un pueblo chico todo se sabe, por lo tanto yo veía mucho sufrir a mi mamá de las constantes infidelidades de mi papá. Y así sucesivamente mi vida se fue marcando de un trauma tras otro, de una desilusión tras otra, por distintas cosas de la vida. Al final yo quedé embarazada a los 17 años, y en ese momento decido irme con este hombre mucho mayor que yo, que en realidad no digamos que era una situación que me convenía, sino que más bien como que aparentemente en ese momento opté por el mal menor. Yo dije, bueno, mi papá, alcohólico, borracho, y no sé qué puede pasar, o este otro que tampoco conocía tanto, pero bueno, como que me sentía acorralada y sentía que yo tenía que salir de esa casa.
Entonces yo me voy con mi guagua, entonces también hay un embarazo adolescente, y cuando yo me voy a vivir con este hombre, al poco tiempo, al casi nada de tiempo, él también se transforma en una persona muy agresiva, muy violenta, muy obsesiva, de perseguirte, de acosarte, de controlarte. Obviamente él se ponía muy celoso porque yo era jovencita, en ese tiempo pesaba como muchos kilos menos, era más guapa, qué sé yo, pero de todas maneras no era una situación sana, ¿ya? Era un hombre que tampoco nunca me dio paz. Bueno, y yo así me fui transformando en una persona totalmente resiliente. Yo la verdad es que pienso en este minuto y yo digo, yo no sé cómo lo hice en realidad. Yo creo que ahí uno evidentemente dice, bueno, debe haber algo mucho más grande que yo, que de alguna manera a pesar de todas estas circunstancias, yo creo que el Señor finalmente siempre me salvó el pellejo. Entonces seguí caminando, después tuve otra guagua, me puse a estudiar con muchas dificultades, porque yo era totalmente infeliz en esta relación, una relación totalmente tóxica, fuera de todo lugar, de todo límite, lo pasaba muy mal, sentía que era como que estaba en una cárcel. Y bueno, y así sucesivamente mis hijos empezaron a crecer. Lo único que realmente me daba paz, o sea, me daba felicidad, eran mis hijos, ¿ya? Sí debo reconocer que como mamá fui feliz, o sea, el haber sido mamá joven, por una parte, era un problema, pero por otra parte también yo creo que la juventud me jugó a favor y yo fui feliz siendo mamá, disfruté mucho a mis hijos, por lo tanto al final opté por estar ahí, en el fondo por tener un hogar. Con el tiempo, con los años, este hombre se fue poniendo cada vez más denso. Yo terminé mi carrera, me puse a estudiar, o sea, terminé mi carrera, me puse a trabajar y aquí donde ya empieza como la cosa más grave porque cuando yo me pongo a trabajar y como que me independizo un poco de él económicamente, a mí me empezó a ir muy bien en el trabajo, era como bien trabajadora, me destacaba en las cosas que hacía, empecé a ganar dinero, bastante más dinero, empecé a ganar más plata que él y cada día con él era un martirio. Y cuando yo decido terminar la relación, que ya me sentía como más grande, independiente económicamente, yo dije, bueno, este es el momento, yo tengo que cortar esta relación. Y ahí yo creo que ese fue el peor momento de mi vida porque este hombre realmente, si se había desquiciado ya, ahora era como una locura total. Él me hizo mucho daño a mí, a los niños, y sobre todo en la parte económica. Él trató de hacer muchas cosas para enredarme, para que me despidieran del trabajo. Entonces fueron tantos golpes, tantas cosas que yo creo que yo fui como cargando como un camión que le iban echando como carga encima, entonces cada día a mí me costaba más caminar, más avanzar, ya estaba agotada. Y yo me acuerdo que, bueno, y como para terminar de embarrarla, entre comillas, ¿no es cierto? Conocí a una persona que se mostró como una persona también amigable en ese tiempo, yo pasando muchos problemas. Y también vuelvo a sufrir una desilusión amorosa también. Entonces como que yo ya estaba como bien en el suelo, pero siempre sobrevivía. Iba sobreviviendo, no me faltaba la plata, pero me iba bien el trabajo, pero siempre mi vida estaba como al filo. Y, y en un momento, bueno, se termina esa segunda relación, pasé varios años sola y en un momento empecé con crisis de pánico, con trastornos del ánimo, me quedé sin trabajo, producto de esta enfermedad, porque empecé a pedir licencia, o sea, no pedí licencias, pero sí ya no era la misma. Sentía que algo había cambiado en mí y me sentía como con una carga muy pesada, ya no tenía la misma motivación de antes, algo raro estaba pasando en mí. Bueno, me quedé cesante, volví a encontrar trabajo, en ese tiempo me tuve que ir a vivir a la casa de una amiga unos meses, porque
no sabía qué hacer. Y así sucesivamente hasta que llegamos al día noviembre o diciembre del 2014. Yo me acuerdo que despierto una mañana muy triste, muy cansada, tratando de entender por qué a mí me había pasado todas estas cosas en la vida, porque como que humanamente, digamos, yo no estaba en el camino del Señor. Sí había tenido formación católica porque había estudiado en un colegio católico, en un colegio de sacerdotes alemanes, la Congregación del Verbo Divino. Y sí, yo recibí los sacramentos, iba a misa ocasionalmente, pero hasta como los 15 años. Después yo ya me aparté completamente y cuando les digo, cuando llega este momento, como en noviembre más o menos o diciembre del 2014, y en ese momento yo estando en mi cama recostada, como que en un momento tengo como una especie de, no de visión real, sino que como que se me vino como un discernimiento en el corazón y empecé a pensar en todas las personas de mi familia, todas mis primas, mi hermano, mis papás, mis tíos, y empecé a ver que todos éramos infelices, todos tenían problemas, todo el mundo se separaba, o había una estafa, un fraude, o sea, era como una familia que estaba maldita en realidad. O sea, si lo miramos así, efectivamente. Y en ese momento fue cuando yo, como en un grito desesperado, porque yo prácticamente ya casi había dejado de creer en Dios, porque en realidad como que miraba para todos lados y yo decía, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué como que todo el mundo se ensaña conmigo? Por ejemplo, cuando yo quedé embarazada, el papá de mi hijo era apoderado del colegio en el que yo estudiaba, pero sin embargo me castigaron a mí y no lo castigaron a él. Yo era menor de edad, eso era un delito, pero siempre todo era malo para mí y como que como que los culpables, entre comillas, no les pasaba nada. Entonces yo decía, si yo siempre como que tenía que pagar doble culpa por las cosas. Y finalmente cuando bueno, y producto de todas estas cosas, yo obviamente que empecé a pedir ayuda en terapias alternativas. Una persona me invita a un curso de Reiki, después que un curso de yoga, y así comencé a involucrarme en una vía de alternativa, de energías, de todas estas cosas, nunca pensando que realmente yo estaba haciendo algo malo. Nunca pensé que era algo malo, siempre pensé que era como una relajación. Nunca pensé que cuando uno hacía este tipo de cosas, uno estaba abriéndole puertas al demonio. Era totalmente ignorante en eso. Y como les digo, ya a esa altura de la vida, yo prácticamente había dejado de creer en Dios. O sea, quería creer en Dios, pero en realidad yo dije, o sea, Dios no existe porque Él está viendo todo lo que a mí me pasa y como que le da lo mismo, es indiferente. Yo dije, esto no puede ser. Entonces, en ese momento, que les vuelvo a repetir, como en noviembre, más o menos diciembre del 2014, yo estaba en mi habitación y en un minuto yo digo, miro a toda mi familia y yo digo, esto no es normal. O sea, esto no está bien, dije yo. Aquí no sé qué es lo que pasa, yo sentía una cosa muy oscura, muy densa, muy en mala onda. Yo decía que no sabía cómo describirlo, pero yo sentía una carga tremenda pesada en mi espalda. Yo lo único que sentía era como una plancha de acero, que no, como que ya cada día que pasaba sentía que me iba como a inmovilizar. Y me empecé a sentir muy mal y le digo a Dios, ni siquiera al Señor, ni a Jesús, ni nada, así como a un Dios, porque en ese tiempo yo creía en el universo y todas esas cosas. Entonces le digo al Señor, le digo, lo único que te pido, así tal cual, que fue como el último grito así como
de desesperación, como el último grito de guerra, por decirlo de alguna manera, que fue un grito de auxilio, porque yo ya estaba así como muy acorralada, y le digo, así como prácticamente, no fue textual, pero lo único que te pido, le dije yo, porque no entiendo lo que pasa en esta familia, que todo el mundo es infeliz, todo el mundo tiene una desgracia, o todo el mundo es infiel, o todo el mundo pierde algo, está todo bien, todo mal, todo bien, todo mal, esa vida de inestabilidad tremenda, donde todo el mundo se pelea con todo el mundo, era una cuestión, era una casa de locos. Un primo con esquizofrenia, una tía con trastorno bipolar, todos tomando pastillas depresivas, mamá soltera por aquí, mamá soltera por acá, todos separados, aborto de personas de la familia. Y uno dice, esto está todo malo. Entonces yo le digo al Señor en ese momento, le digo, lo único que te pido es que cambies mi vida para siempre. Entonces ni siquiera lo dije pensando en que realmente Dios un día me iba a escuchar. Entonces ese fue el momento en que yo toqué fondo, en que yo ya como que ya con mis propias fuerzas no podía seguir, me sentía muy débil y fue como mi último suspiro así de esperanza, como mi último grito de esperanza. Yo dije, bueno, espero que esto se arregle. Pero en realidad lo tiré fue como una oración así como al viento, al vacío, pero me acuerdo muy bien porque fue un momento profundo donde realmente yo pude verme, pude ver a mi familia, pude sentir una cosa que nunca había sentido en mi corazón, un vacío profundo. Entonces ahí yo digo esto, lo único que te pido, le dije a Dios, es que cambies mi vida para siempre. Bueno, pasaron los meses, yo en ese tiempo estaba de novia, pololeando con alguien que había conocido, y eso fue como en noviembre, diciembre, como a fines de febrero, mi pololo me dice que nos vayamos a vivir juntos. Esa oración quedó ahí, yo le pedí eso a Dios, pero nunca fui a misa. Para mí eso era fue un momento nomás, ¿ya? En realidad, lo dije en serio, pero en realidad como casi no creyendo que eso podía en algún momento tener algún efecto. Y se me olvidó ese momento, traté de seguir con mi vida, estaba en un trabajo relativamente nuevo, me enfoqué en mi trabajo, empecé a salir con esta persona que les dije que estaba saliendo, y él como a fines de febrero me dice que nos vayamos a vivir juntos. Y cuando nos vamos a vivir juntos, al poco tiempo, como al mes o 2 meses aproximadamente, yo me empecé a sentir muy mal. O sea, si antes me sentía triste y todo eso, me sentía sola, me sentía que nadie me ayudaba, que yo tiraba el carro sola siempre, económicamente, con los niños, con el trabajo, con mi vida, y como que para el lado que miraba, como que no tenía ninguna contención. Toda mi vida fue así, siempre sola, ¿ya? No encontraba apoyo de mis papás porque mis papás estaban peor que yo, entonces no tenía una familia que me brindara un apoyo emocional, ¿no? Porque ya no era un tema económico, era un tema emocional. Y tampoco nunca fui al psicólogo, me dejé estar también, reconozco que me dejé estar. La juventud, cuando uno es joven, uno cree que se las puede todas. No me cuidé, abusé de mi juventud, trabajé muchísimo, porque lo único que quería era ganar plata para desentenderme de todo el mundo. Esa era como mi meta. Bueno, entonces me voy a vivir con este novio. A los 2 meses más o menos me empecé a sentir muy mal. Empecé a sentir cosas muy oscuras. Empecé a sentir como mucha tribulación. Empecé a sentir una oscuridad tan grande que yo no se las puedo describir porque me llega a dar miedo. Entonces me empecé a sentir muy mal, me empecé a sentir muy enferma, empecé a ir al doctor, me hacían exámenes, no me encontraban nada.
Entonces era como una carga negativa, era una cosa como una sensación de muerte que yo tenía constantemente. Entonces yo, pero ¿por qué? Yo decía, me sentía como que me iba a morir, pero me hacían exámenes y no tenía nada. Entonces me hice todos los exámenes, fui al gastroenterólogo, fui al psicólogo, me hice todos los análisis que ustedes pueden imaginarse. Radiografía, me hice un escáner, todo normal. Bueno, resumen de la historia, me sentía tan mal que en un momento pido ayuda a una persona que yo conocía. Obviamente lo que yo conocía en ese tiempo era la nueva era. Por lo tanto, una vez más, yo llamé a una chica que me hizo Reiki, me acuerdo, que me hizo un par de sesiones de Reiki, y cuando ella me hacía imposición de mano, yo me retorcía en la cama porque sentía como una cosa tan oscura que en realidad yo no sabía qué es lo que estaba sucediendo conmigo. Yo le dije, ¿sabes qué? No me hagas más Reiki porque en realidad no me siento bien. Después pido ayuda a otra persona y esa persona me manda a hablar con una vidente. Y aquí se empieza a poner como castaño oscuro la cosa. Entonces voy a hablar con esta vidente, pero para terminar esto de la vidente, es muy importante que yo les cuente otra cosita. Cuando yo era adolescente, ya yo vivía en un pueblito que se llamaba Nacimiento, que está muy cerca de la ciudad de Los Ángeles. Entonces, en este pueblito, el párroco de este pueblo era el padre Gustavo Abello, que es el coordinador, o sea, el asesor de la renovación carismática de la diócesis de Los Ángeles. Bueno, entonces este sacerdote yo lo conocí en esa etapa de mi vida. En algún momento conversé con él, pero en realidad, como yo les había dicho, como a los 15 años aproximadamente, yo me aparté totalmente de la iglesia, así que nunca más vi al sacerdote, ¿ya? Pero como Dios es perfecto y sus planes son perfectos, aquí viene la historia. Entonces yo llamo a esta vidente, ¿ya? Y me encuentro con ella en un café, porque yo quería que ella me viera las cartas, porque yo quería que ella me dijera que qué es lo que me estaba pasando, que yo pensaba que me habían hecho algo malo, porque en realidad me sentía demasiado mal, que no era normal en mí. Entonces ella, cuando me encuentro con ella quiso verme las cartas y la verdad es que en un momento me dice, ¿sabes que no te puedo ver las cartas? Y yo le digo, ¿pero por qué no? Si yo siempre me veo las cartas. Le dije, ¿qué tiene? No, me dijo que sabes que no sé. Hay algo, me dice, que me impide en este momento verte las cartas. Y yo dije, esta galla es como chanta. Le dije, me está tratando de hacerse la macanúa, qué sé yo. Mira, me dijo, lo único que te puedo decir es que sí, me dijo, yo trato a personas que tienen problemas espirituales. Ella como que se refería a cosas como del demonio. Yo la verdad es que por primera vez en mi vida como que realmente escuchaba que existía la posibilidad de que yo estuviera contaminada espiritualmente. Primera vez que escucho ese concepto. Entonces justo en ese momento le entra una llamada a ella, telefónica, y se pone a hablar con un sacerdote y estaban hablando del caso de otra niña. De una niña que estaba con problemas, entonces ella le decía, sí padre, no padre, sí padre. Entonces yo empecé a escuchar atentamente la conversación, pero yo hace mucho tiempo que yo tenía la intención de hablar con el padre Gustavo Abello, porque mi mamá me dijo, Claudia me dice, ¿por qué no vas a hablar con el padre Gustavo, que está en otro pueblito ahora, pero estaba igual cerca de Los Ángeles? ¿Y por qué no vas a hablar con él y le cuentas lo que te pasa? Entonces, la verdad es que yo había tenido la intención, pero por cosas de trabajo, de tiempo, las vacaciones, qué sé yo, nunca fui. Pero sí, yo me acordaba de esa situación. Entonces, cuando ella sigue hablando con este sacerdote, con el sacerdote que ya estaba hablando de esta chica, entonces en ese momento yo le digo, como para ayudarle, aportarle a ella, yo le dije, ¿sabes que yo ubico a un sacerdote
que quiero ir a ver, que se llama Gustavo Abello, y que me dijeron que él puede tratar a estas personas que están con problemas. Y ella se da vuelta, así como en un acto de, así como de, como con una cara de espanto, y me dice, Claudia me dice, estoy hablando con él. Yo la verdad es que no podía creer que ella estaba hablando por teléfono con el mismo sacerdote con el que yo había hablado a los 15 años y que con el sacerdote que yo tenía toda la intención de ir a hablar, pero por distintas situaciones nunca llegué a hablar con él, pero ella sí estaba hablando con él. Y ese día el Señor me intercepta a través de esta persona, pero con este sacerdote. Entonces yo le dije, ¿y tú lo conoces a él? Sí, me dice. Entonces dije, yo quiero hablar con él. Y en ese momento, ella me agenda una reunión con este sacerdote, que bueno, obviamente que más adelante fui a ver a las pocas semanas, como a la semana en realidad, fui a ver a este sacerdote. Él me recibió y me dice, oh, la chiquilla, me dice, tantos años. Habían pasado 22 años. 22 años. Desde los 15 o 16 hasta los 37, 21 años. 21 años. Yo le dije, hola padre, le dije, qué gusto de verlo, aquí vengo, pues, le dije yo. Me dice, pero ¿y qué te pasó? Entonces el padre en ese momento me hace una entrevista y me hace algunas preguntas, así como, bueno, cuéntame de tu vida. Yo le dije, bueno, le dije, yo tengo una pareja, estamos viviendo juntos, tuve 3 hijos, qué sé yo, tus papás, bla, bla, bla. Pero me dice, y cuéntame, Claudia, ¿y cómo está tu relación con Dios? Bueno, le dije yo, no tengo relación con Dios en el fondo, le dije yo, porque hace mucho tiempo que dejé de ir a la iglesia, desde el colegio, yo creo que de la última vez que hablé con usted, y la verdad es que me siento muy mal, le dije, me están pasando, siento muchos dolores de cabeza, siento dolores en el cuerpo, siento como que me estuvieran vigilando, le dije yo, una cosa muy oscura, muy, muy fuerte. Y como que me quisieran matar, le dije yo, una sensación como de muerte es la que tengo, le dije. Entonces me dijo, Claudia, por esas casualidades de la vida, me dice, ¿te has visto las cartas? Me dice. Le dije, padre, eso es pan nuestro cada día. Yo siempre me veo las cartas, le dije yo. Me veo las cartas, el horóscopo, Reiki, y me empezó a preguntar, ¿y has practicado yoga? Sí. ¿Has practicado Reiki? Sí. Yo le dije, nunca he hecho... Me dijo, ¿alguna vez hiciste espiritismo? Y yo me acordé que una vez cuando chica hicimos un juego de un vaso, un juego del vaso. Bueno, me dice, mira, yo te voy a explicar. Y me hizo, me acuerdo que sacó una hoja y un lápiz y me dice, mira, Claudia, aquí está Dios, aquí estás tú y aquí está el demonio. Y el demonio lo único que quiere, le dije yo, es robarse las almas. Y ahí me empieza a contar que en realidad estas cosas no eran de Dios. Y nosotros todos los católicos, la mayoría de los católicos, los que practican Reiki son católicos. Los que practican yoga, la mayoría son católicos, por lo menos acá en Chile. Los que se ven las cartas somos los católicos. Un evangélico no se ve las cartas porque conoce esto, la palabra de Dios. Pero yo no quiero hablar hoy día de ese texto que habla justamente de lo que no debemos hacer, pero sí, este sacerdote fue un instrumento clave en este encuentro con el Señor, porque este fue mi primer encuentro con Dios, fue a través de este sacerdote. Entonces él ese día oró por mí. Me acuerdo que mi pareja me acompañó, obviamente porque él veía que yo estaba mal, entonces él me acompaña. Y yo salí de ahí con tan clara, él me impuso las manos, oró por mí, y yo salí con una decisión. Y en ese momento yo tomé la decisión y yo dije, sí quiero, le dije yo, estar con Dios. O sea, sí quiero conocerlo, en realidad. Sentí algo que me traspasó mi corazón como una respuesta interna. Entonces, salgo en ese momento y me subo al auto y le digo a la persona que era mi pareja, le digo, ¿sabes qué?
yo siento, le dije yo, que mi vida va a cambiar para siempre y yo soy súper concreta, le dije yo, o sea, yo soy radical. Cuando yo es sí, cuando no es no, es no. Por lo tanto, le dije yo, lo más probable es que si yo sigo en este camino, si decido entrar en este camino, lo más probable es que más adelante yo voy a querer alinearme con las cosas de Dios, porque yo me conozco. Cuando voy con todo. O sea, no voy a medias tintas. Cuando voy con todo. Entonces, yo le dije, yo te doy la posibilidad que en este momento, si tú quieres, le dije yo, te libero de esta relación y que te dejo en libertad, le dije yo, de que tú puedas decidir que si me quieres acompañar en este camino, no entendiendo nada. Yo no sé por qué le decía esas palabras. Yo la verdad es que le dije lo que sentí. Pero fui súper honesta. Yo le dije, yo necesito ser honesta contigo porque yo no quiero que tú más adelante me digas, oye, esta se volvió loca, ahora es una santa, ahora esto otro, sino que quiero que tú sepas que esto va a suceder. No sé cómo, no sé cuándo, no tengo idea de lo que va a pasar, pero sí sé, le dije yo, que hoy día mi vida va a cambiar. Me emociono cuando me acuerdo porque, o sea, cada palabra de lo que yo les digo es literal, es así de cierta, digamos, no estoy inventando nada. Y ya, bueno, él me dijo, te acompaño, me dice. Pero yo creo que él me lo dijo por empatizar, solidarizar, como diciendo, ya que tanto esto ya se le irá a pasar. Bueno, y así llegué a la renovación carismática. El padre me invita a participar de un grupo de oración y yo fui súper matea, digamos, empecé a hacer todo lo que él me decía. Entonces él me dice, Claudia, anda a este grupo de oración, dile que vas de parte mía y me dijo, como en 1 o 2 semanas más, no me acuerdo bien, viene un predicador, me dijo, un misionero a Los Ángeles y yo quiero que hables con él porque quiero que ore por ti. Bueno, le dije yo, así será. Entonces, como yo ya me sentía mal, entonces aquí es súper importante rescatar esto, porque era la primera vez que yo le pedía ayuda a Dios. Era la primera vez que no quería luchar con mis propias fuerzas. O sea, ya no tenía fuerzas en realidad. Entonces aquí vamos viendo también que se van cumpliendo ciertas cosas, ¿no es cierto? Que ciertas condiciones que yo me sentí muy acorralada y sentí que ya no tenía más opción que clamar a Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios escuchó mi oración y no fue coincidencia? Bueno, yo llego a este grupo de oración, nunca en la vida había escuchado lo que era la renovación carismática. Para mí era como, o sea, y existe la renovación carismática, para mí fue como una sorpresa. No tenía idea que los católicos también alababan a Dios, que oraban, que cantaban, que el Espíritu Santo, no tenía idea que el Espíritu Santo venía a ayudarnos, yo no tenía esa información. No, o sea, en el fondo nos damos cuenta de que somos tan ignorantes de las cosas de Dios. Entonces, hablamos de Dios desde afuera, pero en el fondo, como dicen los jóvenes, no captamos una. Entonces, yo era una de esas personas que me decía católica, yo me jactaba de que creía en Dios, pero no entendía nada de Dios. O sea, el Dios que yo conocía era un Dios que me había abandonado, que me dejaba sola, que me juzgaba, que me criticaba, porque eso es lo que yo experimenté en mi vida: abandono, desilusión, traición, miseria, desprecio, abuso, violencia. Entonces, para el lado que mirara, yo decía, bueno, de las personas que yo tenía en mi entorno, nadie reflejaba el rostro de Dios, nadie daba testimonio de Dios, ni siquiera en la iglesia católica, ni siquiera en este colegio católico, donde se celebraba misa y se cumplían todos los requisitos, entre comillas, pero nunca sentí el amor de Dios entre estas personas. No porque lo hicieran de mala fe, pero que los seres humanos no transmitimos el amor de Dios. Por lo tanto, bueno, empecé a ir a este grupo de oración y así, bueno, empecé a vivir una experiencia
que la verdad es que como muy calladita al principio porque no entendía nada, quería observar, pero sí sentí algo muy bonito, sentí que ese era mi lugar, que sentí en mi corazón eso que dice, este es el lugar en el que yo quiero estar. Y por primera vez sentí así como un oasis en el desierto, que al fin estaba en un lugar que me sentía bien, que me sentía cómoda, que me sentía a gusto, no sabía qué es lo que estaba pasando, pero sí yo que sabía que yo pertenecía ahí y que ahí me quería quedar. Bueno, y vamos a la palabra de Dios, porque dice, en mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios, desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. ¿Y cómo supe que el Señor había escuchado mi oración? Porque en ese momento yo me había olvidado de eso que yo le había dicho al Señor. Entonces yo como que, en realidad, como que había actuado, entre comillas, aparentemente, por inercia, por necesidad. Pero nunca pensé que... Entonces pasaron unos meses y una persona que conocí dentro de este movimiento me dice, ¿sabes qué, Claudita? Me dice, hay una persona, me dice, que siempre va a misa a la catedral, no me acuerdo el nombre de esta señora porque es una santa, una señora que no era carismática, pero una señora de misa diaria, una mujer muy humilde, muy de Dios, muy sencilla, testimonio viviente de lo que es el Evangelio, o sea, de una humildad, una sencillez, de un amor, de una caridad, muy bajo perfil, de una vida muy modesta, pero que irradiaba mucha paz. Entonces ella me dice, habla con ella, dile que vas de parte mía y que ore por ti. Bueno, yo seguía sintiéndome mal, ¿me entiendes o no? Como en el fondo yo entré en este proceso de descubrir, de querer descubrir qué es lo que me pasaba. O sea, yo no lo supe en el momento, yo soy lo único que a mí me mandaron para este grupo y bueno, yo fui con el corazón abierto, pero en realidad yo no sabía efectivamente lo que pasaba conmigo, yo me seguía sintiendo mal. Entonces fueron apareciendo personas en mi camino y una de estas personas fue esta señora que ella oró por mí y ella tiene un don que ella recibe palabra de conocimiento, que cuando el Señor le da como por don, recibe textos bíblicos, o sea, el Señor... entonces ella oró por mí y ella me da esta palabra. Y en ese momento yo recordé, el Señor me lleva, me pone en el corazón ese momento que yo había estado en mi casa, ¿no es cierto? Cuando había estado triste antes de entrar al camino. Y dice, en mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios, desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. Y yo me acordé cuando le dije al Señor, lo único que te pido es que cambies mi vida para siempre. Y ese fue mi clamor y el Señor me escuchó, porque desde esa fecha a lo que yo entré en el camino pasaron diciembre, enero, febrero, marzo, ya pongámosle abril, 4 o 5 meses. Entonces yo doy testimonio y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, es que en nuestra angustia, si le pedimos a Dios de corazón, de verdad, o sea, con la disponibilidad de que Dios nos ayude, Él va a escuchar siempre nuestro corazón, siempre nuestra oración. Entonces, el Señor sí escucha mi oración, pero aquí hay algo súper importante. Yo me abandoné ese día, yo no me había acordado en realidad, pero ese día yo sí me entregué de corazón a Dios, pero no lo sabía, no me había dado cuenta en realidad. Pero efectivamente ese día fue como un último suspiro, así como, te necesito. Y muchas veces nos pasa eso. Yo durante toda mi vida luché con mis propias fuerzas y en realidad eso es lo que nosotros hacemos siempre, luchar con nuestra fuerza y no dejar que Dios, que Él que está en esta cruz, que murió por nosotros y que dio su vida por nosotros, para venir a salvarnos, a rescatarnos. Y vuelvo a mencionar el Evangelio de hoy, cuando Jesús anuncia, dice, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos.
Y Él vino justamente por esas personas, así como estaba yo un día, triste, abandonada, dolida, resentida, enferma, despreciada, llena de problemas de los que ustedes no se pueden imaginar. Demasiadas cosas, demasiadas cargas para una sola persona. Y yo, en mi soberbia, pensando que yo podía arreglar las cosas. Entonces, tuve que estar en esa situación para poder pedirle socorro al Señor. Por lo tanto, ahora, hermanos, quiero invitarlos a que cerremos los ojitos en este momento. Vamos a pedirle al Señor que venga en esta noche, que venga a nuestro corazón. Queremos clamar hoy día, Señor, en nuestra angustia, en nuestra desesperación, en nuestra ignorancia, en nuestro pecado, en nuestra soberbia, en nuestro enojo, en nuestras rabias, en nuestros rencores, así como estamos, tal cual, con todas nuestras miserias, con todo lo que no pudimos hacer, tal vez, pero como dice el Evangelio, hoy es el día. Hoy te clamamos, Señor, que desciendas a nuestra vida con poder y que nuestra oración llegue a tus oídos, Señor. Hoy queremos ser rescatados por ti, Señor. Queremos convertir nuestro corazón totalmente a Cristo. Yo especialmente en esta noche te pido por todas esas personas que así como yo un día estaba triste, abandonada, sola, pero no tenía la humildad para pedirle ayuda al Señor, al Todopoderoso, al que todo lo puede. Ven Espíritu Santo en esta noche, ven a pasearte, Señor, en nuestros corazones. Ven a tocar esta comunidad virtual, a cada persona que está hoy día en esta noche, escuchando este testimonio a la luz de tu palabra. Te pido por todas las personas que verán también este testimonio en otro momento. Ven a tocar corazones, Señor. Queremos muchas almas para Cristo. Queremos que nuestros hermanos se sanen, se salven. Queremos que nuestros hermanos también sean felices y así como yo, un día también conozcan un pedacito de cielo acá en la tierra. Te mando un abrazo, hermano, que el Señor te bendiga y te espero mañana para seguir compartiendo contigo otro pedacito de esta historia de conversión, que son 6 años de muchas historias que tengo con el Señor, porque este fue el comienzo, ¿no es cierto? Nuestro primer encuentro. Esa fue nuestra... cuando nos miramos, ¿no es cierto?, a los ojos y el Señor me dijo, ven. Y yo fui. Pero ahora vienen las otras partes ¿qué pasa cuando fui? Esta es la primera parte. Son 4 días de compartir a la luz de la palabra esta primera etapa. ¿Ya? Mi testimonio es mucho más largo, hay distintos matices, pero me gusta ir así, pasito a pasito, que vayamos saboreando también y dándonos cuenta de que todo está escrito, que todo está aquí, en esta palabra, en este evangelio que está viva, porque Jesús está vivo, Jesús ha resucitado y Él nos mandó a su Espíritu Santo para que pudiéramos caminar en este camino de fe. Te mando un abrazo, hermano, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en otro momento de un compartir a la luz de la palabra. Chao, chao.